Hola chicos, este es el taller número 6 de matemáticas. El tema que vamos a tratar se llama sumatoria y área bajo la curva. Aquí pues hay algunos elementos que vamos a retomar. Tenemos que tener presentes qué es el área, qué es el perímetro, y vamos a definir una nueva operación llamada sumatoria que trabajaremos a lo largo del ejercicio. Estas son 4 hojitas, bueno, 4 hojas que se trato de explicar de manera práctica qué es el concepto de las sumas de Riemann. Lo voy a hacer de manera muy sencilla. Las sumas de Riemann son un poco más complejas de lo que están aquí mostradas. Vamos a trabajar con un tipo de ecuaciones, solo vamos a trabajar con cuadráticas y lineales máximo. Ya de ahí para allá es un poco más complicado, pero voy a tratar de hacer algunas referencias para que lo entiendan de manera práctica. ¿Listo? Esta guía ya está montada hace algunos días en la página del colegio, entonces usted la puede descargar y vamos a empezar con ello. Bueno, entonces, ¿qué es el área bajo la curva? Entonces, básicamente es resolver un problema. Imagínense que yo quiero calcular el área de un cuadro, entonces áreas, vamos a mirar aquí, áreas. Imagínense que yo quiero calcular un área, yo quiero calcular el cuadrado. Entonces, si yo tengo el valor del lado del cuadrado, todos los lados miden igual, yo puedo concluir que esa área es lado al cuadrado. Si quiero calcular un rectángulo y tengo una base y una altura, pues entonces será base por altura, o lado por lado, o ancho por alto, bueno, como lo quieran. Si tenemos un triángulo en donde conocemos su base y conocemos su altura, yo puedo determinar que el área es base por altura sobre 2. Y puedo seguir, si tengo, digamos, un círculo, que es un poco más complejo, entonces puedo decir que es pi por radio al cuadrado, ¿sí? Y puedo seguir sacando fórmulas y fórmulas y fórmulas. Pero imagínense que nuestro problema y el problema que se plantea es si yo quiero calcular algo así. Esa fue la primera pregunta que se hicieron. ¿Cómo hago yo para saber cuál es el área que cierra una figura así? Y pues generar una fórmula pues no tiene sentido, porque si la figura, digamos, tiene un cambio aquí y hace un huequito aquí, por ejemplo, así, miren que son similares, pero no son iguales, y ya crear una fórmula para esta no serviría para esta, y tocaría crear una fórmula para esta, y para cada dibujo que se pueda imaginar alguien. Entonces, el problema es que encontrar el área de estas figuras no es sencillo, no es una cuestión que pueda reducirse a generar un área. Entonces, durante mucho tiempo se preguntó cómo podría encontrar una fórmula general para encontrar esas áreas. Eh, Obviamente vamos a utilizar nosotros el cálculo, vamos a minimizar el trabajo un poquitico, pero básicamente vamos a ubicarnos en un plano cartesiano y vamos a suponer que tenemos una curva, ¿sí? Una curva cualquiera, esta curva que está aquí. Y en esa curva también puedo determinar qué área, por ejemplo, hay en un pedazo como este. Yo quiero determinar el área que hay en un pedazo como este. ¿Sí? Si siquiera podemos aumentarlo más para que se vea la diferencia. Aquí así, quiero encontrar el área que hay en ese pedacito. Y el área que en ese pedacito va desde un intervalo A hasta un punto B, de un A a un B. Y calcular un área en ese pedazo, pues no se puede imaginar varias formas. La forma en que básicamente lo hizo Riemann está basado en hacer unas subdivisiones y convertirlo en áreas que nosotros conozcamos. Digamos que yo tengo esa figura y voy a borrar aquí un poquitico. Bien, aquí ya la limpié y la hice un poquito más grande. Digamos que yo quiero hacer rectángulos aquí metidos en esta figura y los quiero hacer, no sé, de 4 cuadritos de ancho. Yo puedo dividirlo en cuadros, puedo decirle que cada cuadrito mida 1, 2, 3, 4, entonces puedo hacer un cuadro aquí, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, aquí sería otro rectángulo, si lo quisiera hacer. Y el otro podría hacerlo, no sé, así de ancho. Y calcularía el área. Mira que aquí es fácil calcular. Yo esta altura la puedo determinar y este ancho ya sé que son de 4 cuadritos. Entonces, ¿qué me calcularía esa área? Este pedazo aquí. El problema de eso es que el área no da igual. Me falta este pedazo de aquí arriba, este de aquí, este poquitico. O sea, ahí tengo un problema. Entonces, ¿cuál sería otra estrategia que podría generar? Podría hacerlo rectángulos más pequeñitos. Voy a hacerlos más pequeñitos, voy a hacerlos de 2. A ver cómo quedan. Miren, y quedarían así. Miren, si ven que aquí
este quedó más parecido a la gráfica, ya sobra todavía, pero ya no sobra tanto como antes, ¿cierto? Ahora miren, voy a hacerlo y voy a dividirlo en un cuadrito a ver si sobra menos. Miremos a ver cómo queda. Mírenlo. Si aquí ya lo que sobra es unos pedacitos muy chiquitos. O sea que lo que se dieron cuenta, o que cuenta Riemann, es en que entre más pequeñitos saca los rectángulos, más se van pareciendo esos rectángulos a esa curva. ¿Y qué debería hacer después? Pues coger el área de un rectángulo que la conoce y sumársela una por una. Entonces lo que tenía que hacer aquí era sumar muchas áreas. Yo aquí en la guía les muestro aquí un ejemplo, igual, con una un poco más exagerada. Y aquí les muestro como por ejemplo que primero hacen los azules grandes, después los hacen más pequeños y los van haciendo tan pero tan pequeños que ya no se puede notar el espacio que sobra entre ellos. El área es muy parecida a esos rectángulos. Entonces nuestro ejercicio requiere que dividamos esto en muchos rectángulos pequeñitos. Como yo me sé que el área de un rectángulo es base por altura, o sea, la base que yo la voy a tener siempre igual por la altura. Entonces aquí empiezan a aparecer ciertas cosas. La base siempre tiene que ser igual, porque si hago rectángulos uno más grande que los otros, pues no tendría rectángulos. La base siempre es la igual. Ahora alguien preguntará, uy, pero aquí las alturas sí van a variar. Pero una característica que tienen estas dos alturas es que ellas van, por ejemplo, en este valor va hasta donde va la gráfica en Y, mire, o sea que este valor, si esto fuera el valor de X, este sería el valor de f de X, porque esa sería la altura. O sea que la altura la podríamos determinar utilizando la propia curva. O sea que en pocas palabras, el área de un rectángulo de esos sería la base por la altura, que en este caso sería f de X. ¿Listo? Entonces ya tengo una primera idea. La base sería b, que sería igual para todas, o sea que sería un número constante que no variaría nunca, por la altura que sería f de X. ¿Qué debería hacer eso? Debería sumarlos todos. ¿Cuántos rectángulos puedo hacer? Los que yo quiera. Entre más rectángulos, entre más divisiones le haga, entre más chiquita sea la base, más rectángulos me salen y más parecida será el área encontrada. Obviamente lo que vamos a encontrar es una aproximación del área, porque siempre tendría que hacer muchísimas divisiones, tendría que hacer infinitas divisiones para que llegáramos al área real, al área exacta que está allí. Entonces, lo otro que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que sumar, pero tenemos que sumar muchas cosas. Y al sumar muchas cosas nos van a quedar unos largueros gigantes de sumas. Entonces vamos a crear un nuevo operador que nos ayude a sumar y que nos permita hacer unas sumas, digamos, de manera más sencilla, pero es el mismo proceso de sumar. Entonces vamos a hacer un elemento nuevo que lo vamos a llamar sumatoria. ¿Qué es la sumatoria? Pues simplemente me va a decir sume de aquí hasta acá. El símbolo que vamos a utilizar para la sumatoria es este símbolo. Es una letra griega llamada sigma. Entonces esta es la letra griega llamada sigma. ¿Listo? Y vamos a utilizarla como elemento de sumatoria. ¿Listo? Entonces lo que esté aquí, cuando vean este símbolo es que vamos a sumar. No es nada más lo que tenemos que decir. Pero entonces tenemos que tener tres elementos. Primer elemento, desde dónde vamos a sumar. Segundo elemento, hasta dónde vamos a sumar. Y tercer y último elemento, ¿qué vamos a sumar? Esos son los tres elementos que tenemos que tener en cuenta. Desde, hasta y qué. ¿Qué es lo que vamos a sumar? ¿Hasta dónde lo vamos a sumar? Y desde dónde lo vamos a sumar. ¿Listo? Entonces, ¿dónde designamos ese tipo de elementos? Entonces, en nuestra letra sigma, en la parte de abajo vamos a decir desde dónde y hasta dónde en la parte de arriba. Y aquí vamos a colocar qué. Este pedazo nos va a decir qué vamos a sumar. ¿Listo? Ahí en su guía, entonces yo se los coloco aquí igual, les hago la explicación hasta dónde, qué vamos a sumar y desde dónde vamos a sumar. ¿Listo? Y este simplemente me va a decir sume. Alguien podría haberse inventado un símbolo más grande, haber dicho, profesor, ¿y por qué no se inventaron una sumatoria, un signo grandote y ya sumar? Pues sí, también había podido hacer, como habían podido hacer cualquier cosa, pero utilizaron este, ¿listo? Que vamos a utilizarlo como sigma, que vamos a representar que suma. Entonces, vamos a hacer unos pequeños ejemplos para que vean cómo funciona, cómo se representa. Digamos que yo tengo la expresión, no sé, a sub i igual al conjunto que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ese conjunto contiene esos elementos. Los números naturales del 1 al 7. Permítanme un momento.
Bien, entonces, ¿cómo se reescribiría esto en términos de sumatoria? Diríamos entonces, lo podríamos reescribir como la sumatoria, la vamos a sumar, entonces creemos la suma sería igual a 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. Esta sería una forma de escribir la suma. Pero escritos como están aquí, diríamos que el a sub 1 sería el 1, ¿cierto? Que sería el primer término de la sucesión A. Nosotros ya hemos trabajado A, sucesiones, perdón. El segundo término de la sucesión sería el 2. El tercer término de la sucesión sería el 3. El cuarto el 4. Y así sucesivamente hasta que llegamos al séptimo término de la sucesión. Mire que el valor que varía es a sub i, ¿cierto? A sub i es el valor que está variando. O sea que podemos decir que esta es la sumatoria desde i igual 1 hasta 7, ¿cierto? De los a sub i. ¿Sí me entienden? Desde 1 igual a 7, o sea, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. Y como nosotros tenemos que los valores de a sub i son estos, entonces esta expresión podríamos decir entonces finalmente que la sumatoria desde i igual 1, o sea, empezando cuando i es 1 hasta cuando i es 7, desde i igual 1 hasta i igual 7, de los a sub i, que es la sucesión que tenemos aquí arriba. Y eso sería 1 más 2 más 3. Bueno, si lo quisiéramos escribir un poco más largo, diríamos que es a sub 1, 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. Y a sub 1 corresponde al 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y finalmente, entonces 1 más 2, 3 más 3, 6 más 4, 10 más 5, 15 más 6, 21 más 7, 28. O sea que la suma de los primeros de ahí sería 28. Pero también podríamos utilizar la fórmula general que lo construye. Imagínense que usted tiene la sucesión, no sé, a sub n, voy a colocar aquí a sub n. La sucesión que tiene los números 1, 4, 9, 16, 25, 36. Esta contiene estos elementos. Entonces, la pregunta es, no a sub n contiene estos elementos, pero ¿qué fórmula generaría estos teniendo en cuenta que este es el primero, que este es el segundo, que este es el tercero, que este es el cuarto, que este es el quinto y que este es el sexto? O sea, que al reemplazar el 1 de 1, que al reemplazar el 2 de 4, que al reemplazar el 3 de 9, 4 de 6, 55 y 6, 36. Alguien podría decir, oiga, pero yo los veo que son el cuadrado de cada uno. 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, 4 por 4 16, 5 por 55, 6 por 6 36. O sea, en pocas palabras, el 1 lo da al cuadrado, el 2 lo da al cuadrado, el 3 lo da al cuadrado, el 4 lo da al cuadrado, y el 5 lo da al cuadrado, y el 6 lo da al cuadrado. Si la sucesión base es 1, 2, 3, 4, 5, 6, a esa sucesión base la estoy elevando al cuadrado. ¿Cómo se construye la sucesión base? La sucesión base, cuando está en el orden 1, 2, 3, 4 consecutivo, es simplemente la letra I. Esa es la sucesión base. De ahí se arman todas las demás. Ahora, esa sucesión base, que es la I, ¿cómo podría escribirse aquí? Pues la fórmula para armar esta debe ser I al cuadrado. En pocas palabras, si yo tengo la sucesión 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., la fórmula que la genera es I. Si tengo 1 al cuadrado más 2, tengo, por ejemplo, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, etc., pues será I a la 2, porque es la sucesión base elevada al cuadrado. Si tengo, qué sé yo, 2 más 3, perdón, tengo la sucesión 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo armaría la sucesión? Si ustedes se fijan, es como si se corriera una posición para allá. Ya no empieza en 1, sino en 2. El 2 es 3, el 3 es 4. O sea, esta es la primera posición, la segunda, esta es la tercera, esta es la cuarta, esta es la quinta, esta es la sexta. Mire que se corre 1. El 1 el 2, el 2 el 3, el 3 el 4, el 4 el 5, el 5 el 6, el 6 el 7. O sea que en pocas palabras, la I, la sucesión base, se está corriendo una. O sea que le estamos sumando una. Estos elementos son los que vamos a utilizar para meterlos aquí en nuestra sucesión, aquí arriba. Entonces, ¿cómo podríamos escribir estas sumas que están aquí? Reescribamos nuestras ecuaciones. Entonces, la primera sucesión que teníamos era
1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y su relación era i. Esa es la sucesión base. ¿Cómo escribiría la suma? O sea, ¿cómo poder escribir estas que están aquí? ¿Cómo podría escribir 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6? ¿Cómo lo podría escribir? Entonces identificamos. ¿Cuál es la sucesión base que se está sumando? Es esta. Ese es el que debemos sumar. ¿Dónde empieza? En 1 y termina en 6. Eso es en dónde. Pero no es estos números los que se van a utilizar, sino los números que lo relacionan. Este sería el primero, este sería el segundo, este sería el tercero, este sería el cuarto, este sería el quinto y este sería el sexto. O sea que vamos a empezar en 1 y vamos a empezar en la sexta posición, no independientemente de lo que aquí. Aquí coincide el 1 con el 1, pero puede que no. Entonces esto es el desde y esto es hasta. Entonces escribimos la sumatoria desde 1. Entonces decimos qué letra vamos a utilizar. En este caso siempre utilizamos la letra I. Desde I igual 1 hasta 6. También se puede poner I6, pero no hay necesidad, porque ya lo dijimos. ¿Y qué vamos a sumar? La letra I. Eso es lo que vamos a sumar, que está ahí. Veamos otro. El otro que teníamos aquí era este, el de los cuadrados. Entonces teníamos 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado. Démosla hasta ahí. Vamos a sumar eso. Entonces, nuestra fórmula para esta ya nos dimos cuenta que era i a la 2. Entonces, esta está armada con i a la 2, donde este es el primero y este es el quinto. ¿Listo? Entonces, sería la sumatoria desde i igual 1 hasta 5 de los i cuadrado. Ahí está nuestra fórmula que nos lo genera. Listo, ya está armada. Y miremos la última que teníamos era 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, creo que no está por allá. Y vamos hasta el 7 nomás. Y nuestra idea no es hacer eso, sino sumarlos. O sea, 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. Alguien dirá, uy, entonces empieza en 2 y termina en 7. No, este es el primer término y este es el 1, 2, 3, 4, 5, sexto término. ¿Quién arma esta ecuación? I más 1, creo que habíamos dicho que era esa. Sí, I más 1. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra sumatoria? Quedaría la sumatoria desde I igual 1, ahí casi siempre empezamos ahí, hasta 6 de I más 1. Y ya escribimos la sumatoria que está. Estas reglas que están aquí son importantes, las veremos más adelante y vemos su importancia dentro del ejercicio, pero por ahora las vamos a dejar un poquito de lado. ¿Listo? Ahorita haremos su importancia. Bien, vamos a aplicar entonces esas propiedades, que son las que toca aprenderse. Entonces, recuerden, las propiedades que tenemos que aprendernos es conmutativo. O sea, que yo tengo entre una suma algo así, puedo sumarlo así. Que si lo tengo así, puedo separarlo en dos sumatorias. Que si tengo un número, lo puedo sacar de fuera del símbolo sumatoria. Y que si tengo un número, lo multiplico por el máximo exponente, máximo valor donde llegue. Veamos algún ejemplo. Y por ejemplo me dicen, realice la sumatoria de i igual 1 hasta 8, ¿sí? De la expresión, no sé, 3i menos 5, 3i menos 8. Por ejemplo, me dicen haga esto. Bien, ¿cómo utilizan las propiedades? Entonces, yo no me sé esa suma. O sea, aquí me están diciendo en pocas palabras. Si yo lo quisiera escribir y lo quisiera sacar de allí, sería, hagámoslo como si lo fuéramos a sacar de allí. Sería 3 por 1 menos 8, sería el primero porque reemplazo el 1, más 3 por 2 menos 8, sin que ahora reemplazo el 2, más, ¿hasta dónde llegar? Hasta el 8. 3 por 3 menos 8, ¿sí? Más 3 por, voy en el 3, más 4 menos 8, más 3 por 5 menos 8, más 3 por 6 menos 8, más 3 por 7 menos 8, más 3 por 8, 8,
menos 8. Y me tocaría hacer esas operaciones. Y mire que se vuelve un larguero el berraco. Hagámoslo de todos modos. 3 por 1, 3. Menos 8 daría menos 5. ¿Cierto? 3 por 2, 6. Menos 8 daría menos 2. 3 por 3, 9. 9 menos 8 darían 1. 3 por 4, 12. 12 menos 8 me darían 4. Más 3 por 3, ¿qué? 3 por 5, 15. Menos 8 darían 7. Más 3 por 6, 18. Menos 8, 10. ¿Qué? Mentira, aquí la embarré. 3 por 5, 15. 3 por 4, 12. Menos 8, aquí es. Perdón, es aquí lo embarré. 4. 7. ¿Dónde iba? 3 por 5, 15. Menos 8, 7. A 3 por 6, 18. Menos 8, 10. Más 3 por 7, 21. Y 21 menos 8 darían 13. Sí. Y más 3 por 8, 24. 24 menos 8 darían 16. Y ahora sumo. O hago la operación. Menos 5 menos 2 da menos 7. Más 1 menos 6. Más 4 menos 2. Más 7, 5. Más 10, 15. Más 13, 28. 28 más 16 daría 44. Verifiquémoslo con nuestra calculadora de todos modos. A ver si no me equivoqué. Menos 5, menos 2, más 1, más 4, más 7, más 10, más 13, más 16. Igual me da efectivamente 44. ¿Lo pueden ver allí? O sea que la respuesta sería 44. Y eso solo vamos hasta 8. ¿Usted se imagina que fuéramos hasta, no sé, 100? No acabamos nunca de hacer eso. Entonces veamos ahora sí cómo se haría aplicando las propiedades si llegamos a ese mismo 44. Entonces el ejercicio originalmente era la sumatoria desde i igual 1 hasta 8 de la expresión 3i menos 8. Bien, propiedades que podemos aplicar. Hay una propiedad que me dice, aquí está, y cuando yo lo tenga unido, si lo ven aquí, lo puedo separar en dos sumas aparte. Sumando o restando dependiendo del signo que esté aquí. Y mire que aquí está restando. Entonces lo puedo separar en dos sumas aparte. O sea que yo puedo decir sumatoria desde i igual 1 hasta 8 de 3i, que es la primera, menos, separo la otra, la sumatoria desde i igual 1 hasta 8 de la otra, que es el 8. Bien, ya lo separé. ¿Qué otra propiedad me dice? Hay una propiedad que dice que cuando yo tengo un número multiplicado por nuestra variable, miren, está aquí. ¿Sí la ven? Un número multiplicado por la variable. Si ven que el número a, que es una constante, la sacan por fuera y dejan solo el número que está dentro, entonces podríamos decir que el 3 lo puedo sacar afuera. Quedaría 3 por la sumatoria desde i igual 1 hasta 8 de i menos la sumatoria desde i igual 1 hasta 8 de 8. Bien, ya no hay más que hacerle. Pero miren cuando tengo un número y una constante. Miren esta. ¿Dónde está esa? Aquí. B pertenece a los reales, o sea que cuando tengo desde igual hasta cualquier número de un B, que es un número, multiplique este por este, ¿sí ven? Este por este. Entonces, lo que me dice es que multiplique estos dos. O sea que me quedaría 3 por la sumatoria desde i igual 1 hasta 8 de i menos 8 por 8. ¿Listo? ¿Qué me quedó? 3 por la sumatoria desde i igual 1 hasta 8 de i menos 8 por 8, 64. Y esta suma sí me la sé, porque va de 1 a 8. O sea que este pedazo yo lo puedo escribir más fácil. Puedo escribir que es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 menos 64. Y esta suma la puedo hacer 1 más 2, 3 más 3, 6 más 4, 10 más 5, 15 más 6, 21 más 7, 28 más 8, 36. O sea que haría 3 multiplicado por 36 menos 64. Y ya la podemos hacer de manera más sencilla. 3 por 36 menos 64. Y eso me da 44. ¿Sí lo ven? Me dio 44. Y no tuvimos que hacer tanta operación aquí tan cansona como la hicimos acá. Nos dio de manera más sencilla. Alguien podría preguntar, uy, profesor, bueno, ese está bien cuando vamos hasta 8, pero usted acabó de decirnos que si podemos ir hasta 100. ¿Y se entiende que hacer la suma de los 100 números? Ahí viene otra regla.
Aquí entonces yo en esta parte de aquí que les dije que ahorita se los iba a explicar, les digo qué pasa, miren aquí, qué pasa cuando usted va a sumarlos solo los i, o sea, estos. Y le digo hasta n, vean, les doy una formulita. Esa fórmula me dice que reemplace la n, el número más grande aquí, y le da el valor. Bien, ¿de dónde resulta esa fórmula? Esa fórmula resulta, es una de las fórmulas que trabajó Gauss durante su niñez, y son planteadas bajo los fenómenos de sumas que realizó, pues tenía alrededor de 9 años cuando las hizo. Él razonó lo siguiente: voy a hacer ese pequeño razonamiento, las otras no las voy a explicar, aunque es muy similar el razonamiento, pero hizo el razonamiento de la siguiente manera. Digamos que lo vamos a hacer hasta 100. Entonces decimos 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más más 97 más 98 más 99 más 100. ¿Sí? Y él quiere sumar todo esto. Realmente usted puede sumarlos como quiera, 1 más 2, digamos que los va a sumar hasta acá. 1 más 2, 3 más 3, 6. ¿Sí? O 3 más 1, 4 más 2, 6. O 2 más 3, 5 más 1, 6. ¿Sí que no importa el orden? Entonces lo que se dio cuenta Gauss es que si yo lo sumo teniendo en cuenta el primero y el último, me dará un patrón. Mire, si yo sumo el primero y el último, 100 más 1 me da 101. Si sumo el segundo con el 99, 2 más 99 también me da 101. El 3 con el 98, que es el que sigue en ese orden, también me da 101. Y así, el 4 con el 97 también me da 101. Todos me dan 101, el 5 con el 96, etc. Entonces me van a dar 101 todos esos patrones. ¿Cuántos valores me van a dar? Pues si son 100 números, me van a dar la mitad, porque estoy haciendo parejitas. O sea que me van a dar 50 veces el 101. 50 veces el 101. Entonces aquí ya se me convierte en una multiplicación sencilla. Y digo 5 por 1, 5, 5 por 0, 0, 5 por 1, 5 y el 0, el 50. O sea que la suma es 5050. Y alguien me va a decir, uy, profesor, ¿y toca hacer todo eso cada vez que vayamos a hacer una suma? No, para eso Gauss nos enseñó la fórmula. Él la pensó así. Dijo, 101 es el resultado del más grande más el más pequeño, ¿cierto? Entonces 101 es el resultado, si voy hasta n, es el resultado del más grande más el más pequeño. El más grande sería n y el más pequeño sería 1, ¿cierto? Porque vamos hasta el más grande, aquí es hasta 100 y es hasta n. Y lo tengo que multiplicar, este resultado lo multiplico por la mitad del número que haya, porque 50 es la mitad de 100. El número más grande aquí es n, por lo tanto la mitad de n es 2, que es la mitad. Y fíjense que esta es la fórmula que tenemos aquí. N más 1 por n sobre 2, n más 1 por n sobre 2. O sea que él encontró una forma de sumarlo sin hacer la suma. Simplemente escribió que la sumatoria desde i igual 1 hasta n de todos los i's, la fórmula es n más 1 por n sobre 2. Simplemente reemplazo este valor de aquí a aquí y ahí me da la suma. Probémoslo. Aquí, del 1 al 8 me dio 36, ¿cierto? Aquí está. Del 1 al 8 me dio 36. Entonces, si yo voy a hacer aquí lo mismo, la sumatoria. Uy, me quedó fea esa sumatoria. Si yo voy a hacer la sumatoria desde i igual 1 hasta 8 de los i, aplicando esta fórmula, nos tiene que dar ¿cuánto? Porque está 36, ¿no? Es reemplazar aquí en la n el número más grande, que es 8. Entonces quedaría 8 más 1 por 8 sobre 2. 8 más 1, 9. 9 por 8, 72. 72 dividido 2 daría 36, como efectivamente nos tenía que dar. Entonces yo la puedo sumar así, o puedo utilizar la regla de Gauss para hacer la suma. Aquí yo les doy otras sumas, para que no las tengan que hacer. Cuando de los i al cuadrado es esta, de los pares es esta, y de los impares es esta. Realmente las que nosotros nos vamos a utilizar para nuestro ejercicio van a ser estas dos. Estas dos son primordiales para nuestro ejercicio, porque no vamos a pasarnos de números cuadrados. Bien, entonces vuelvo y repito, estos son los que nos interesan y también nos van a interesar estas propiedades que estamos aquí. Aquí yo les pongo unas adicionales, pero digamos que estas son las que nos interesan. Vamos entonces a retomar lo de las sumas de Riemann que ya hemos hecho antes, ¿sí? Aquí también les doy un ejemplo en donde hago una división para encontrar esta área. Entonces podemos pasar de rectángulos pequeños a rectángulos grandes. Entonces vamos a tratar de hacer una definición más clara de lo que es la suma de Riemann. Entonces hagamos nuevamente nuestro dibujito
que nos represente nuestra situación. Creo que era algo así. Y vamos a suponer que entonces estamos desde un punto A hasta un punto B. Y vamos a tomar un rectángulo de ahí cualquiera. Digamos que retomo este triángulo que está aquí, un rectángulo de los que estaban allí. Voy a tener referencia este triangulito. Fíjense que la altura de ese rectángulo tiene que ver con la altura de la función por donde pasa. O sea que para encontrar el área de ese rectángulo, digamos, voy a poner un rectángulo, entonces será la altura, que en este caso será la altura de la función, o sea, será f de x, multiplicado por el ancho de este pedacito. ¿Qué será ese ancho? Llamémoslo delta x, que representa el ancho de nuestro rectángulo, delta x, o sea, delta x significaría un pedacito del rectángulo, que es básicamente lo que necesitamos. Bien, yo aquí les hago aquí también, en la guía también les hago un dibujito de rectángulo para que lo vean, delta x y la altura de f de x, que es lo que estábamos haciendo ahí. Que en pocas palabras, pues delta x refiere a la distancia o el pedazo que estamos trabajando ahí. ¿Listo? Bien. ¿Cómo podríamos saber el ancho de ese delta x? Pues ese delta x debe ser la distancia que hay desde A hasta B dividido en la cantidad de divisiones que haga. Por ejemplo, si hago dos divisiones significa que el rectángulo lo va a tomar solo de un tamaño de dos rectángulos. Entonces la distancia que hay de A hasta B dividido entre 2, porque son dos rectángulos. Pero si lo divido en 3, en 4, en 5, en 6, en 10, la distancia que hay de A hasta B dividido entre 10. Entonces, en pocas palabras, esa distancia debe ser todo lo que hay desde A hasta B menos lo que hay hasta A. Con eso encuentro esa distancia, o sea, toda la distancia de B menos la distancia de A me da este pedacito, ¿sí? Dividido entre n divisiones que haga. Yo no sé cuántas divisiones voy a hacer. Este es un elemento importante que vamos a tener que tener en cuenta ahí, porque B menos A sobre n nos da el ancho de ese rectángulo que tenemos allí. Y f de x me representaría entonces la altura de ese rectángulo. Entonces aquí ya tendríamos el área de un rectángulo. Pero en pocas palabras lo que vamos a encontrar es el área total. Vamos a dividirlo. Voy a hacer la división aquí para que la vean. Para que vean cómo queda dividido. Fíjense. Ya lo dividí ahí. En este caso lo dividí en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 partes. O sea, en pocas palabras, si uno quisiera saber el ancho de cada uno de ellos, digamos que cada uno mide 1, entonces digamos que en este caso miden un cuadrito de ancho. Pero entonces yo para saber cuánto mide cada uno es todo lo que mide B, o sea, viene desde el infinito de aquí, menos infinito, hasta B, y le resto desde infinito hasta A. Si a todo le quito todo esto de aquí para atrás, pues me da esta distancia de aquí. Y la divido entre la cantidad de datos, en este caso serían 9. No vamos a colocar ahí para que lo entiendan, pero que vean que esta fórmula parte de esa idea. ¿Listo? Y entonces ahora tenemos que hacer la suma total. La suma total pues será del primer pedazo más el segundo pedazo más el tercer pedazo más el cuarto pedazo más quinto más sexto más séptimo octavo noveno. O sea que en pocas palabras será f de x1 por delta de x1 más f de x2 por delta de x2 más f de x3 por delta de x3 más f de x4 por delta de x4 más un punto suspensivo hasta que lleguemos a f de x9 por delta de x9, ¿cierto? Porque son las 9 partes en las que está dividido. Aquí decir delta de x1, delta de x2, delta de x3, 4, 5, pues no tiene como mucho sentido porque en síntesis delta de x viene siendo la misma anchura para todos. Entonces podemos decir que el área total debe ser igual a f de x sub i, que es lo que va a variar de 1 a 9, en este caso, por delta de x. Podría ser delta de x sub i si quieren, para más señas. Pero en pocas palabras es así, ¿listo? Entonces ya tengo mi formulita para calcular el área. Ahora bien, esta debe ser la suma, es la suma de todos estos. O sea que aquí nos falta escribir una parte importante. El área total debe ser igual a la sumatoria, porque ahí estoy determinando solo uno. Es la sumatoria. ¿Desde dónde? Desde n igual 1, que vamos a empezar en 1. Perdón, desde i igual 1, que la variable que estamos bajando es desde i igual 1, hasta la cantidad de particiones que nosotros tengamos. Aquí tenemos 9. Pero en general yo no sé cuántas tengo, entonces n representa la cantidad de particiones. ¿De quién? De f de x sub i por delta de x. ¿Es necesario colocar el i? No es necesario porque sabemos que el ancho es el mismo, teniendo presente que este es nuestro ancho, que nosotros ya lo hemos determinado aquí.
y llegamos a la primera suma de Riemann. Aquí le falta un pedazo porque vamos a mirarlo después, porque Riemann por ahora vamos a definir una cantidad de triángulos determinada, pero para Riemann no determinaba una cantidad exacta. Ya les digo cómo hacía él. Entonces, vamos a mirar un ejemplo para que lo vean cómo se hace. ¿Listo? Veamos entonces un ejemplo. Bien, supongamos entonces ejemplo. Supongamos que tenemos la función f de x igual, no sé, a 2x menos 1 y queremos calcular el área de esa función en un intervalo dado, digamos que el intervalo entre 1 y 4. Eso es lo que queremos hacer. Y queremos hacer, no sé, una cantidad de particiones iguales a 10, ¿puede ser? 10 particiones, a ver cómo nos queda. Bien, lo primero entonces sería graficar y mirar esta función en términos gráficos para ver qué área más o menos nos está dando. Entonces, remitámonos al computador, les voy a enseñar cómo hacerlo con un programa en internet que no tienen que descargar, es gratuito en internet y lo podemos hacer. Entonces vamos y lo miramos y apenas terminen, continuamos. ¿Listo? Bueno, bebés. Entonces aquí ya pasamos al computador y voy a explicarles algunas cosas. Lo primero es entonces entramos a internet. Bien, ya estamos aquí en internet. Lo primero es graficarlo. Podemos utilizar varios graficadores. Uno muy común, ustedes escriben graficador y entran a este que dice Matplot. Este es uno tradicional en donde es muy sencillo trabajar. Simplemente escribir la ecuación aquí. En nuestro caso era 2x menos 1, creo, me parece. Le damos enter y nos da este. El problema con este es que nos da muy pocas herramientas de trabajo para hacer el ejercicio. Entonces, pues ahí tendríamos algunas dificultades. ¿Listo? Entonces, pues por ahora no vamos a utilizar este, aunque este les sirve como para darse una referencia de cómo es la gráfica. Nosotros vamos a encontrar el área entre 1 y 4. O sea que nosotros vamos a utilizar este pedacito de aquí a ver qué área nos da. ¿Listo? Entre 1, vamos entre 1 y 4. Listo. Entonces este es uno de los tipos de graficadores que hay. Pero digamos que para este caso que nos ayuda a calcular el área, usted escribe aquí GeoGebra clásico y le da enter. Aquí entra este que dice GeoGebra clásico, le da enter y entra esta pestañita que está aquí, en donde usted tiene un cúmulo de herramientas que son sencillas de trabajar. Para este caso, entonces aquí en esta parte hacemos la entrada, decimos, vamos a graficar, entonces escribimos nuestra función, aquí toca escribirla completa, f de x igual, entonces 2x menos 1, y la gráfica, ¿sí? Que nos da la misma gráfica que nos da allá. Bien, ahora nuestro objetivo es calcular el área. Nuestra área que queremos calcular es el área que está comprendida entre 1 y 4. O sea que miramos los puntos de referencia. Entonces voy primero a hacer un polígono para que se vea ahí. Entonces le doy aquí en esta parte de acá, ¿sí? Y dice polígono origino, polígono vectorial. Digamos polígono. Entonces yo le doy clic aquí, que es la primero vector. Vamos a ir hasta 4. Y del 4 sube hasta el 7. Y del 7 vuelve aquí. Y ya me quedo en nuestro polígono. Ese es el que queremos calcular nuestra área. ¿Listo? Y ahora, ¿cómo hacemos? Aquí simplemente él hace todo el seguimiento de lo que estamos haciendo. Eso no tiene mucha dificultad. Entonces esta es la área que queremos calcular. Entonces para calcular el área vamos aquí a esta parte. Le damos clic y aquí dice área. Le damos área y le damos clic ahí encima. Me dice que el área son 12 centímetros, 12 unidades. Centímetros, metros, lo que usted quiera que está haciendo acá. Si usted mira aquí en esta parte va poniendo lo que usted debería hacer en términos de texto de digitación, pero aquí se lo hace. Entonces ya calculamos nuestra área de 12 centímetros. ¿Listo? Vamos a ver, este lo voy a pasar para allá para que ustedes lo vean y lo tengamos ahí. Bien, terminado entonces la actividad que ustedes ya acabamos de ver en el computador y en la actividad que vimos en internet, entonces yo me traje para acá la
la gráfica que nos dio allá para que la veamos aquí en manera práctica. ¿Listo? Entonces la voy a pegar para que la vean. Bien, aquí ya la pegué para que la vean. Y después de visto la forma en que lo hicimos allá en internet, entonces vamos a mirar cuáles serían los pasos a seguir para calcular área. Ya nos dimos cuenta que entonces el área nos da 12. Entonces vamos a ver si en este caso también el área nos daría 12. ¿Listo? Entonces vamos a ver nuestro procedimiento. Procedimiento, listo. Dentro de los pasos que están allí, entonces yo a ustedes les había determinado algunos pasos a seguir, ¿cierto? El primer paso que yo les presentaba era calcular el valor de delta de x sub i. ¿Sí? El valor de delta de x sub i. En ese caso yo les había dicho que la fórmula, bueno, no delta de x sub i, sino delta de x, la fórmula de delta de x es b menos a sobre n. Ese es el valor de nuestro valor de la basecita del rectángulo que queremos calcular. En este caso, el valor de b sería el valor que está más a la derecha. Miren, aquí está. En este caso, el que está más a la derecha es el 4. El valor de a sería el valor que está más a la izquierda, lo pueden ver aquí. En este caso sería 1. Y n es la cantidad de particiones. Dijimos que íbamos a tomar 10 particiones. Entre más particiones haga, pues mucho mejor. Va a ser más sencillo, va a ser más fácil encontrar el área más acercada a la realidad. Pero pues por ahora vamos a tomar solo 10 partes. Entonces, hacemos entonces delta de x sub i, que sería igual a 4 menos 1 sobre 10, porque 4 según la fórmula es b menos a sobre n, b4 a 1 y n10. Y nos daría entonces 3 sobre 10, que sería igual a 0,3. Ya tenemos nuestro primer valor, llamémoslo aquí, delta de x sub i es igual a 0,3. Voy a encerrarlo en una nuevecita para que lo veamos allí. ¿Listo? Ya tenemos nuestro primer paso. El segundo paso, ¿cuál es el segundo paso que nos están pidiendo? El segundo paso que nos piden es calcular el valor de x sub i, solo el valor de x sub i, cómo está variando la x a medida que nos movemos por la gráfica en el eje x. Entonces calcular x sub i. ¿Cómo se calcula x sub i? La fórmula para calcular x sub i es a más i veces delta x. Esa es la fórmula que vamos a utilizar de aquí en adelante, que ya se la había mostrado allí. Entonces a en este caso viene siendo 1 más i por delta de x, que en este caso delta de x viene siendo 0,3. ¿Listo? Que aquí lo calculamos arriba. Entonces quedaría que x sub i es igual a 1 más, voy a colocar este número de primera, 0,3 i, que es lo que se acostumbra, y voy a meterlo en una nubecita para saber qué hicimos en el segundo paso. Vamos entonces ahora a nuestro tercer paso. Nuestro tercer paso entonces es calcular el valor de f de x sub i. Ese es nuestro tercer paso. ¿Quién es f de x sub i? Eso es lo que queremos saber. Entonces, para calcular f de x sub i, reescribimos nuestra f de x. Recuerden que f de x era 2x menos 1. Entonces, le escribimos f de x sub i, que en este caso sería 2 por x, que en este caso sería x sub i sería 1 más 0,3i menos 1. ¿Listo? Entonces, f de x sub i debe ser igual a, hacemos la multiplicación aquí adentro, 2 por 1, 2, más 2 por 0,3 daría 0,6i menos 1. Y añadiendo estos dos me quedaría f de x sub i es igual a 2 menos 1, 1, más 0,6i. Lo encerramos. Listo, ya tenemos todos los insumos necesarios para construir nuestra suma de Riemann. Entonces ahora aplicamos nuestra suma de Riemann, que el cuarto paso sería aplicar la fórmula de Riemann, que sería la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los f de x sub i multiplicado por delta de x sub i. Eso es lo que tenemos que hacer en este pedazo. ¿Listo? Bien, entonces vamos a reemplazarnos estos insumos. El área total entonces a qué sería igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n, en este caso son 10 particiones, de f de x sub i, en este caso f de x sub i nos dio todo esto, 1 más 0,6i, multiplicado por delta de x sub i, pero delta de x sub i también lo calculamos por aquí y nos dio 0,3, ¿sí se acuerdan? Entonces es multiplicado por 0,3, listo.
área total entonces sería igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta 10. Multiplico este por este y este por este. 0,3 por 1, pues 0,3. Más 0,3 por 0,6 daría 0,18. Y, ¿sí? No hay que ser un genio para hacer esas multiplicaciones. Y pasamos al área total. Entonces quedaría. Aquí ya nos pasamos entonces a aplicar las propiedades que conocemos, porque tenemos que mirar cómo separamos esto. Sobre ninguna propiedad nos separaba, entonces vamos a separarlo. Quedaría la sumatoria desde i igual 1 hasta 10 de 0,3 más la sumatoria desde i igual 1 hasta 10 de 0,18i. Listo. ¿Qué otra propiedad hicimos en un ejemplo que hicimos por allá atrás? La otra propiedad que utilizamos fue sacar el 0,18 de número multiplicando fuera el símbolo. Entonces área total quedaría igual entonces a la sumatoria desde i igual 1 hasta 10 de 0,3 más 0,18 por la sumatoria desde i igual 1 hasta 10 de i. Bien, aquí entonces nos presentan dos casos, este y este, que también los habíamos visto ya en los ejercicios anteriores. Cuando hay un número dentro de una sumatoria, simplemente multiplico este por el más alto de aquí. O sea que el área total aquí debe ser 10 multiplicado por 0,3, ¿cierto? Más 0,18. Ahora, ¿cómo hacemos para resolver este? ¿Se acuerdan que nosotros ya habíamos resuelto este por aquí? Mírenlo. Dijimos aquí que la sumatoria es de i igual 1 hasta n, de i es n más 1 por n sobre 2. ¿Con qué n es este pero de aquí? Entonces lo voy a aplicar. Aplicando esa misma formulita, entonces me quedaría entonces que es n más 1, entonces 10 más 1 por n, que también viene siendo 10, sobre 2. Entonces el área total, la que me quedaría igual a 10 por 0,3 me da 3, ¿cierto? Más 0,18 por 10 más 1, 11, por 10, 110, 2, 55. Entonces el área total aquí quedaría igual a 0,3, perdón, a 3 más, y hacemos esta multiplicación. Hacemos, no sé si alcancen a ver allí, creo que sí. 0,18 multiplicado por 55, que me da en efecto 9,9. Entonces aquí me da 9,9. Y a eso le sumo 3 y finalmente me quedaría 12,9. O sea que mi valor me dio 12,9. Haciendo 10 divisiones me dio 12,9. Si hago 100 divisiones, tiene que dar más exacto. Si hago 200, 1000, 3000, 5000, 10000, 1.000.000 de divisiones, pues el valor se va acercando. Ten en cuenta que el valor que nos dio aquí es muy cercano al valor que da aquí, pero se está fallando por 0,9 unidades. ¿Por qué razón? O sea, casi un cuadrado completo, porque hicimos muy poquitas divisiones. Hicimos solamente 10 divisiones y eso pues afecta la respuesta que nos está dando. Bien, como pueden darse cuenta, el proceso no es muy sencillo. Hay que seguir los pasos que están aquí y con eso es más que suficiente. No se requiere un procedimiento muy complicado para llegar a la solución de estos ejercicios. Obviamente cada vez que el ejercicio tenga una función más compleja, el ejercicio es el más complejo. En este caso es una función lineal que genera una recta y pues fácilmente uno podría, digamos, utilizando algún mecanismo de distribución podría darse cuenta del área, ¿sí? Pero una función más compleja, ya el método de Riemann se vuelve de mucha validez dentro de lo que estamos trabajando. Bien, yo tengo aquí entonces unos ejercicios que son parecidos a los que están planteados en la guía y vamos a resolverlos para que ustedes tengan claridad de lo que van a hacer. Aquí hay los dos tipos de ejercicios que van a encontrar dentro de la guía, unos muy parecidos y les voy a decir cómo hacerlo. Vamos a utilizar entonces nuestro computador también para determinar las áreas que están aquí y poderlo utilizar dentro del ejercicio. ¿Listo? Entonces empecemos. Vamos a mirar este taller que tengo aquí, le decimos solución, que es parecido a lo que tienen ustedes allá. En el primer ejercicio dice, voy a dividir mi hoja aquí en dos partes para optimizar el espacio lo mejor que pueda. Y dice el A del primero. El A del primero dice la sumatoria desde i igual 1 hasta 11 de menos 4i menos 12.
es como la última parte de lo que hicimos, ¿no? Entonces hacemos la sumatoria desde i igual 1 hasta 11 de menos 4i menos la sumatoria desde i igual 1, me quedó fea esta sumatoria, la sumatoria desde i igual 1 hasta 11 del número 12. Saco el 4 fuera y quedaría 4 por la sumatoria desde i igual 1 hasta 11, aquí también es 11, de i menos la sumatoria desde i igual 1 hasta 11 de 12. Entonces, ¿ahora qué se hace? El 4 va a multiplicar a lo que me dé esta. Y volvemos al mismo caso que teníamos ahorita. Aplicar nuevamente esta fórmula de aquí. N más 1 por n sobre 2 con n igual a 11 para nuestro caso. Entonces quedaría 11 más 1 por 11 sobre 2. Menos, ¿se acuerdan que este se multiplican estos dos? Entonces quedaría 12 multiplicado por 11. Hacemos nuestra operación 4, 11 más 1, 12, 12 por 11, 121 creo, 12 por 11, sí, 132, perdón, dividido 2 daría 66, menos 12 por 11, ya hemos visto que era 132, y quedaría 4 por 66, entonces 4 por 66 me da 264 menos 132 y a esto le resto 132 y me queda como respuesta obviamente 100, bueno, obviamente no, queda 132. Básicamente es eso lo que había que hacer ahí. Veamos la parte, el B de ahí. El B dice la sumatoria desde i igual 1 aquí hasta 18 de 5i más 3i al cuadrado. Entonces 5i más 3i al cuadrado. ¿Listo? Venga, lo verificamos. 5i más 3i al cuadrado. Listo. Hacemos lo mismo. Separamos y sacamos. Voy a hacer los dos pasos. Bueno, hagámoslos separados. Primero los separo. Desde i igual 1 hasta 18 de 5i más la sumatoria desde i igual 1 hasta 18 de 3i al cuadrado. Sacamos el 5 y sacamos el 3. Quedaría 5 por la sumatoria desde i igual 1 hasta 18 de i más 3, aquí sacamos el 3, por la sumatoria desde i igual 1 hasta 18 de i a la 2. ¿Listo? Y ahora me toca saber a qué equivale esto y a qué equivale esto. Y ahí volvemos entonces a nuestro cuadro de acá y aquí están las dos. Esta es de la i y esta es de la i cuadrado. Estas son las fórmulas. El de la i pues ya la sabemos, ¿no? Las fórmulas voy a escribirlas aquí. La sumatoria desde i igual 1 hasta n de la i es n más 1 por n sobre 2. Y la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i a la 2, esa es un poco más compleja, la voy a mostrar aquí. Es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y está la ecuación. Entonces vamos a utilizar estas dos para lo que tenemos aquí. Esta se utiliza con esta y esta con esta. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría entonces, siguiendo desde aquí, que era donde íbamos, quedaría 5 por multiplicado, en este caso n es 18. Entonces quedaría 18 más 1 por 18 sobre 2, que sería la primera. Y el del otro sería más 3, miren lo que está, más 3 multiplicado por lo que es 18 y hay que aplicar esta fórmula. Entonces quedaría 18 por 18 más 1 por 2 por 18 más 1 sobre 6. Así es la fórmula, miren. N por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Me toca hacer las operaciones. Quedaría 18 más 1, 19 por 18 y 2. Entonces coloquémoslo todo aquí en nuestra calculadora. Y quedaría, paréntesis, 18 más 1 por 18 dividido 2. Y eso me da como resultado 171. Entonces quedaría 5 por 171 más. El que sigue es el 3. Entonces más 3 multiplicado por, hacemos todo esto. Vamos aquí, vamos a borrar todo y lo vamos a hacer nuevamente. Y dice 18 por paréntesis 18 más 1 por paréntesis 2 por 18 más 1
cierro paréntesis, y todo sobre 6. Verificamos 18 por 18 más 1, por 2 por 18 más 1 sobre 6. Y le damos igual y me da 2109. Aquí me da 2000, aquí también se me olvidó el paréntesis, 2109. Y me faltaría hacer estas operaciones, pero hagámoslas de una vez. Sería 5 multiplicado por 171 más 3 multiplicado por 2109. Y le decimos igual y nos da 7182, o sea que la respuesta es 7182. Y queda nuestro ejercicio terminado allí. ¿Listo? Este ya quedó terminado. Bien, ahora pasemos al segundo punto. El segundo punto dice dibujar la gráfica y determinar el área bajo la curva usando el método de Riemann en cada caso. ¿Listo? Bien, para comparar este ejercicio yo le hice unos pequeños cambios aquí a los límites de integral, los límites de que vamos a calcular el área, o sea, los puntos mínimos y máximos de calcular el área, pues para que sea más visible el área que vayamos a calcular. ¿Listo? Ahorita vamos a resolver estos ejercicios, estos mismos los voy a resolver, voy a mostrar el área utilizando un programa que se llama el programa de Cabri, puede ser, o puede ser utilizando el GeoGebra. Hay unos en internet, yo les voy a mostrar ahorita cómo se trabaja. Ahorita pasamos al computador, pero primero calculemos las áreas utilizando los métodos, el método de Riemann, y ahorita lo vamos a calcular a ver si el área nos coincide. Entonces el segundo punto dice que nuestra f de x es igual a menos 3x más 7, ¿sí? En el intervalo, entonces me dan un intervalo muy determinado que es entre menos 1 y 2, entre menos 1 y 2, y nos dicen que dividamos en 100 partes. 100 partes. Eso es lo que nos están solicitando para que nuestro ejercicio, pues preguntar el área abajo de la curva en ese intervalo de espacio y con esa función, dividiendo en 100 partes. Bueno, recuerden que tenemos que seguir unos pasos, ¿no? Y voy a enumerarlos aquí. El primer paso es determinar delta de x. Ese es el primer paso. El segundo paso que tenemos que hacer es calcular x sub y. ¿Listo? El tercer paso, después de que calculemos ese delta de y, es calcular f de x sub y. Obviamente hay que calcular eso. El cuarto paso ya es aplicar la suma de Riemann. La suma de Riemann entonces es la sumatoria desde i igual 1 hasta n de f de x sub y por delta de x sub y. O sea, en pocas palabras vamos a coger, aquí podríamos nombrar que esto es x delta de sub y, pero pues no hay necesidad mucho de decirlo. Entonces necesitamos, este valor lo necesitamos para calcular esto, y con este calculamos la suma de Riemann, o sea, no es nada complicado. Entonces vamos a la solución. ¿Listo? ¿Cómo sería nuestra solución? Entonces, primer paso, calcular delta de x sub y. Entonces recuerden que delta de x sub y se define, yo por allá más atrás lo definimos, b menos a sobre n. Ahora, en este caso, ¿quién es a, quién es b y quién es n? Entonces digámoslo aquí. A en este caso es el valor que está más a la izquierda de la función. Por ejemplo, aquí, en este que yo les ponía de ejemplo, a sería este y b sería este. ¿Listo? A es el que está más a la izquierda y b es el que está más a la derecha. Entonces en este caso a sería, en este ejercicio sería menos 1 y b sería 2. Entonces aquí pongamos que b sería 2 y n pues obviamente lo dan desde el principio, son 100 partes. Listo, entonces delta de x sub y, que sería igual, delta de x sub y sería igual a 2 menos, o sea, b menos a, b que es 2 menos a que es menos 1, toca conservar el signo, sobre n que es 100. Entonces, ¿qué me quedaría? 2 menos menos 1 daría 2 más 1 sobre 100, 2 más 1 daría 3 sobre 100, y finalmente delta de x sub y es igual a 3 a 0,03. Si no están seguros de eso, cojan su calculadora y digan 3 dividido 100 y les da 0,03. ¿Lo ven ahí? Listo. Entonces lo voy a hacer en una nube porque es importante saberlo. Recuerden que ese valor lo vamos a necesitar ahorita. Vamos ahora al segundo paso. El segundo paso, recuerden que es calcular x sub y. Y aquí está. ¿Quién es x sub y?
Entonces, recuerden que la formulita para calcular x sub i es a más i delta x, creo que es, sí. Es a más i delta x sub i. Entonces, delta x, sí, delta x sub i. Entonces, x sub i sería, entonces, en pocas palabras, a, en este caso ya dijimos que a era menos 1, entonces decimos aquí menos 1, más i por delta de x sub i. ¿Quién es delta de x sub i? Por eso ya lo hemos calculado por allí. Delta de x sub i era 0,03, entonces dijimos que esto es 0,03. Entonces me quedaría que x sub i es igual a menos 1 más 0,03 i. Recuerden que dejamos el número adelante y la i de últimas. Listo, esto no sirve para la suma de Riemann. Lo que nos sirve es el tercer paso, que es calcular f de x sub i. En este caso nuestra función viene siendo menos 3x más 7. Entonces aquí digo menos 3x más 7. Pero como estamos calculando delta sub i, entonces no es x sino es x sub i. Entonces f de x sub i finalmente me quedaría menos 3 por lo que me dio x sub i, que está aquí arriba. Menos 1 más 0,03 i más 7, que es como estaba planteada la fórmula. ¿Listo? Entonces f de x sub i, que sería igual menos por menos da más, 3 por 1 3, ¿sí? Menos por más da menos, 3 por 0,3 pues da 0,9, pero compramos 0,03, ¿sí? Multiplicado por 9 me daría 0,09, entonces aquí daría 0,09 y más 7. Ahora, este es número y este número los añadimos, entonces quedaría f de x sub i sería igual a 10 menos 0,09 i. ¿Listo? Y ya tendríamos nuestra f de x sub i, que también es importante. Y el último paso ya es aplicar la suma de Riemann. En este caso la suma de Riemann dice que es la sumatoria desde i igual 1 hasta n de f de x sub i por delta de x sub i. Entonces es el área total a que sería igual. Entonces calculemos la sumatoria desde i igual 1 hasta n, que se acuerdan que lo habíamos dividido en 100 partes, de f de x sub i, que es este. O sea, de 10 menos 0,09 i multiplicado por x sub i, que nosotros también lo teníamos por aquí, ya lo habíamos calculado, que era 0,03. Entonces aquí nos da 0,03. ¿Listo? Entonces el área total sería entonces igual a, entonces multiplicamos este por este, 0,03 por 10 pues daría 0,3, pero quiero comprobarlo. 0,03 por 10 me da 0,3. Entonces este pedazo aquí me da 0, bueno, aquí me faltó escribir el símbolo de sumatoria, no lo puedo eliminar todavía porque yo no lo he aplicado. Debo escribirlo, sumatoria desde i igual 1 hasta 100. De 0,3 por 10 daría 0,3 menos. Ahora, 0,3 por 0,9 lo hacemos. 0,03 por 0,09, que están ahí, ¿lo ven? Me da 0,0027. ¿Listo? 0,0027 y listo. Ya tenemos nuestra primera suma de Riemann. Ahora aplicamos, ya desglosamos la sumatoria y me quería que el área total sería igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta 100 de 0,3 menos la sumatoria desde i igual 1 hasta 100 de 0,0027i. ¿Listo? Y ahora ¿qué hacemos? Aplicamos las reglas que ya conocemos, que esto es multiplicar este por este, o sea 0,3 por 100. Bueno, no le pongamos, pongámoslo entre paréntesis para que no se vea así raro. 0,3 multiplicado por 100 menos. Este lo sacamos, quedaría 0,0027 por la sumatoria desde i igual 1 hasta 100 de i, que nosotros ya conocemos esta, la hemos hecho muchas veces. Recuerden que yo se las coloqué por aquí, la he subrayado varias veces. Aquí la tengo, se las voy a volver a mostrar, que es la sumatoria de i. Aquí está, es n más 1 por n sobre 2.
En este caso n es 100. Entonces me quedaría que el área total, de una vez multiplicamos esto me da 30. ¿Sí? Bueno, si no están muy de acuerdo, 0.3% me da 30. ¿Listo? Menos 0,0027. ¿Listo? Y vamos a hacer la fórmula esta, que es n más 1 por n sobre 2. En este caso sería n 100 más 1 por n 100 sobre 2. Entonces el área total me quedaría igual a 30 menos 0,0027, por lo que de esto 100 más 1, 101 por 100 y 2. Hagámoslo aquí, decimos 100, bueno, paréntesis, 100 más 1, cierro paréntesis, por 100 y abajo dividido 2. Y me da como resultado 5050. ¿Listo? Entonces esto sería multiplicado por 5050. Entonces el área total sería igual a 30 menos lo que de esa multiplicación. Entonces sería 0,0027 multiplicado por 5050, que me daría 13,635. 13,635. Y el área total finalmente sería, restamos esas dos según esta regla, que sería 30 menos 13,635, que finalmente me daría 16,365. 16,365. Y esa sería el área que determina ese pedazo. ¿Listo? Ahorita vamos a mirar si todo este proceso fue correcto y yo calculé el área correcta. ¿Cómo lo voy a hacer? Haciendo la gráfica, calculando el área con un programa que nos ayuda a calcular el área para ver si esta área aproximada es correcta o no. Entonces, ya lo hacemos ahorita para mostrarlo. Bien, voy a dejar este espaciocito aquí y ahorita pegamos la figura, porque aquí nos están solicitando dibujar la gráfica. Entonces, como nos estoy diciendo solo dibujar la gráfica, la voy a dibujar aquí. Voy a dejar este espacio, ahorita la imprimo. Cuando ahorita haga lo que ustedes, lo que vean en el computador, se van a dar cuenta cómo es. ¿Listo? Bien. Y como ya se dieron cuenta, el área que calculamos ahí, no, eso corregirlo. Entonces voy a dejar este espacio para pegar el área, para pegar la figura que nos resulta de ahí, pero eso lo vemos ahorita en el computador. ¿Listo? Y vamos entonces a nuestro segundo, a nuestra parte B, que también nos está preguntando calcular el área bajo la curva de una función, pero es un poco más compleja. Voy a copiarla aquí. Dice: hallar bajo la curva de la función f de x igual a x al cuadrado más 3x menos 1. Entonces copiémosla. F de x igual a x al cuadrado más 3x menos 1. Menos 1 o más 1, no quiero confundirme. Menos 1, sí, correcto. En el intervalo menos 3, 0. Me están preguntando en el intervalo menos 3, 0. Entonces vamos a hacer, aquí nuestro intervalo es menos 3,0. Y n lo vamos a partir, dice que lo partamos en 50 partes. Entonces vamos a dividir entre 50 partes. ¿Listo? Entonces, lo primero, calculamos. Entonces, ¿se acuerdan que el primer paso, yo lo escribí por aquí, era calcular delta de x sub y? Entonces, hagámoslo. El primer paso es calcular delta de x sub y, que es b menos a sobre n. B, ¿se acuerdan que es el más que está más a la derecha? Entonces, 0 menos el otro, que en este caso es 3, sobre n, que es 50. Quedaría 3 sobre 50 y simplemente hacemos 3 dividido 50, que me da 0,06. Entonces aquí vemos que es 0,06. Entonces quedamos aquí que x sub y, delta de x sub y, es 0,06. Ya lo tengo, el primer pedacito. Vamos al segundo paso. El segundo paso es calcular x sub y, que es a más i por delta de x sub y. Entonces x sub y, que sería igual a, que en este caso va a ser el primero, es a y b, entonces es menos 3, más i por delta de x sub y, que en este caso es 0,06. Recuerden, este es a y este es b, ¿no? Para que no nos confundamos. Listo, entonces hacemos nuestro cálculo. Entonces delta de x sub y sería igual a menos 3 más 0,06i.
ya tenemos el otro. Vamos a nuestro tercer paso, que nuestro tercer paso es calcular f de x sub y, que en este caso sería x sub y al cuadrado, menos lo que está, más 3x sub y menos 1. Fíjense que en este caso no lo reemplazo en un solo lado, lo reemplazo en dos, y eso ya me complica un poquito más el ejercicio. Entonces aquí sería igual, f de x sub y sería igual, entonces ponemos este valor que nos dio aquí en el cuadrado, entonces quedaría menos 3 más 0,06i al cuadrado más 3 por menos 3 más 0,06i menos 1. Hasta ahí va la cuestión. Entonces f de x sub y, ¿a qué sería igual? Tenemos que romper este cuadrado. Entonces recuerden cómo se rompe los cuadrados. ¿Se acuerdan el binomio al cuadrado perfecto que ya lo hemos visto? Entonces es el primero al cuadrado menos 3 al cuadrado más 2 veces el primero menos 3 por el segundo que es 0,06i más el segundo al cuadrado, que en este caso sería 0,06i al cuadrado. Listo, más 3 veces, o sea, multiplicamos esto por este, sería más por da menos, entonces aquí no va más, sino iría aquí abajo menos, voy a ponerlo más acá, menos 3 por 3, 9, más por más da más, 3 por 0,06 daría 0,018, no, comprobémoslo, 3 por 0,06 daría 0,18, entonces me equivoqué en un 0 aquí, 0,18, este por este sí, y no, estamos dando la letra I, menos 1. Entonces continuamos, f de x sub y, ¿a qué sería igual? Menos 3 al cuadrado daría 9 positivo, listo. 3 por, tendría que multiplicar 2 por 3 por 0,6, entonces quedaría 2 por 3 por 0,06, que me daría 0,36, o sea que quedaría, en este pedazo quedaría, todo este pedazo quedaría menos, por este menos de aquí, más por menos, 0,36, listo, más 0,06 al cuadrado, entonces lo hacemos, 0,06 al cuadrado quedaría 0,0036, o sea que aquí daría 0,0036 y recuerda que estamos multiplicando este con este, ¿no? ¿Listo? No, la cagué, corregir este pedazo desde arriba. Bueno, entonces vamos al segundo punto, a la parte B del segundo punto. Voy a copiar aquí el ejercicio, que ustedes lo tenemos aquí, o sea, tenemos este, que dice, hallar la curva de la función x al cuadrado más 3x menos 1 en menos 3, 0 y en 50 partes. Entonces copiémoslo aquí. F de x igual a x al cuadrado más 3x menos 1 en el intervalo menos 3,0 y n es dividido en 50 partes. Eso es todo lo que necesitamos. Entonces vamos a tratar de seguir los pasos, pero sin tanta cosa. Aquí hay que tener cuenta porque la función cambia un poquitico y ya no es lineal sino cuadrática, y los cálculos van a ser un poquito más, digamos, más largos y mucho más cuidado. ¿Listo? Lo que tenemos que tener en cuenta para resolver este ejercicio son cosas como, por ejemplo, a que es igual x más y al cuadrado, que ya lo habíamos escrito por allí, pero lo voy a volver a escribir. Este es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, que sería el cuadrado. Eso lo necesitamos ahorita. Pueden cerrarlo como uno de los elementos que necesitamos para resolver el ejercicio. Entonces nuestro primer paso es calcular quién es delta de x sub y. Ese es el primer paso que vamos a usar. Para calcular delta de x sub y, entonces recuerden que la fórmula es b menos a sobre n. En este caso b, este sería a y este sería b. Entonces me quedaría que quedaría 0 menos, la fórmula dice menos, menos el otro valor, pero el otro valor también tiene menos, toca dejar el signo, sobre n que es 50. ¿Eso que me quedaría?
estos dos menos se vuelven más, entonces quedaría 3 sobre 50 y finalmente me quedaría 3 dividido 50, que lo hacemos aquí, 3 dividido 50, que me daría 0,06. Escribimos 0,06. O sea que escribámoslo aquí como encerrado, delta de x sub i es igual a 0,06. Aquí está, lo voy a encerrar en una nube y voy a dividirlo para saber que ahí termina la primera parte. Segunda parte, vamos a calcular entonces el valor de x sub i. X sub i sería igual a a más i por delta de x sub i. Entonces reemplazamos x sub i debe ser igual a a, que en este caso a viene siendo menos 3, ¿se acuerdan que lo hemos dicho? Más i por delta de x sub i. Delta de x sub i en este caso es 0,06. Listo, entonces x sub i. En este caso particular, como este es negativo, lo voy a dejar de últimas. Realmente no importa, pero es para tener el signo menos en otro lado. Entonces esto quedaría 0,06i menos 3, o sea, lo ordené. Este lo puse de primeras y este lo puse de últimas. Listo, entonces ya lo tengo aquí. Bien, continuamos. Entonces ese es nuestro segundo paso. Nuestro tercer paso es calcular f de x sub i. En este caso sería x sub i al cuadrado más 3x sub i menos 1. ¿Listo? Aquí se alcanza a ver. Y aquí tenemos una dificultad, o no dificultad, sino cambia un poquito el ejercicio con respecto al otro, porque ya lo tenemos que colocar en dos partes distintas. Entonces que tenemos que tener cuidado aquí de hacerlo bien ordenadito. Entonces empecemos. El primero sería colocar x sub i, que era este, ¿se acuerdan? 0,06i menos 3 al cuadrado, primera parte. Más 3 multiplicado por ese mismo valor, 0,06i menos 3 menos 1. Ahí lo único que hay que tener es mucho cuidado en las multiplicaciones. Ahora bien, y en las operaciones que haya en general. Aquí miren que está el cuadrado y es una a menos b, o sea, es parecido a este. Alguien dirá, uy, pero este es menos y este es más. Pues la fórmula recuerden que cambia. Si este es menos aquí, lo único que cambia es menos acá. Entonces escribámosla, f de x sub i, a que sería igual. El primero es este, entonces sería 0,06i al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, que sería, perdón, 2 veces, aquí me equivoqué, es el primero, que es 0,06i por el segundo, que es 3, más el segundo al cuadrado. ¿Listo? Ya hicimos este pedazo aquí, más este multiplica este y multiplica este, entonces quedaría más 3 por 0,06. Entonces sería 3 por 0,06 me daría 0,18. Entonces esta multiplicación de aquí me daría 0,18 y, ¿cierto? Seguimos aquí. Ahora este con este, menos 3 por 3, 9. ¿Listo? Menos 1, porque ese es el que quedó allá abajo. Entonces f de x sub i, que quedaría igual. Vamos a hacer el cuadrado de este, que sería 0,06, pero al cuadrado, ¿sí? Aquí está. Y no, pero bueno, ahorita como la i, quedaría 0,036. Entonces quedaría 0,036, ¿eh? 0, me faltó un 0. Es 0,0036 i al cuadrado, porque este también eleva al cuadrado de la i, ¿no? Menos, vamos a multiplicar ahora este pedazo de aquí, que sería 2 por 0,06 por 3, creo que es 2 por 0,06 por 3, y me quedaría 0,036. Entonces aquí este pedacito de aquí, 0, miramos aquí otra vez, 36 más 3 al cuadrado, que me daría 9, más esto que ya estaba hecho, 0,18i menos 9 menos 1. Menos 9 menos 1. Entonces fíjense que este más 9 y este menos 9 se nos cancelan, ¿cierto? ¿Qué otra cosa podemos unir? Aquí miren que yo cometí un error. No me di cuenta, se me olvidó colocar la i aquí, porque era 2 por 0,6 por 3 y la i, o sea que aquí no me puedo comer esta i. Pero miren que, vamos a mirar qué nos va quedando. Este no hay otro cuadrado que sea que sumarlo, entonces nos toca colocarlo ahí. 0,0036
y a la 2. Pero con ambos tienen i, o sea que puedo sumar, puedo hacer la operación. En este caso me quedaría menos 0,36, ¿cierto? Y le voy a sumar 0,18. Y me queda menos 0,18, o sea que este pedazo con este me daría menos 0,18 y aquí no cometo el error, debo colocar la i. ¿Qué número quedó solito? El menos 1. Y ya tengo f de x sub i. Des en cuenta que entre más alto sea el grado, se complica más. A la 3 será mucho más complicado, a la 4 más complicado. Y si tiene funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, pues esto se vuelve una cosa muy difícil de manejar. Pero digamos que tendríamos que saber muchas reglas de sumatoria para poderlo hacer. En este caso, pues por ahora estamos haciéndolo con solo grado lineal y grado y cuadrado, o sea, funciones lineales y funciones cuadráticas. Listo, ya tenemos nuestros insumos. ¿Qué hacemos con esos insumos? Lo que tenemos que hacer con esos insumos es calcular la suma de Riemann. Entonces nuestra área total será igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta 50, porque en este caso vamos a irlo en 50 partes, de f de x sub i por delta de x sub i. Entonces el área total a que sería igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta 50 de f de x sub i. Ya vimos que era todo esto, entonces lo escribimos 0,0036 i a la 2 menos 0,18i menos 1, y eso multiplicado por delta de x sub i, que ya lo habíamos calculado por aquí, era 0,06. ¿Listo? Ahora nos toca hacer las multiplicaciones. Tenemos que multiplicar este por este y este por este, a ver qué nos da. Entonces quedaría la sumatoria desde i igual 1 hasta 50 de 0,6 por 0,0036. Entonces quedaría 0,0, son dos ceros, 36, si lo ven allí, multiplicado por 0,6. 0,06, sí. Y me da 0, no sé si lo alcanzan a ver allí, 3 ceros, 216. ¿Listo? Ya hicimos la multiplicación de este por este. Y al cuadrado, no se nos olvide. Menos. Ahora este por este. O sea, tenemos que multiplicar 0,18 multiplicado por 0,06. Me daría 0,0108. No sé si lo alcanzan a ver. 0,0108. 0,0108 y este multiplicado por este no hay que hacer mucha operación, daría menos 0,06. ¿Listo? Ahora nos toca separar las sumatorias, entonces el área total quedaría igual a voy a dejar un espaciecillo aquí para que no me cabe ahí, y escribimos el área total, a que sería igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta 50, vamos a separarlo, de 0,000216 i cuadrado menos la sumatoria desde i igual 1 hasta continúo desde igual 1 hasta 50 del siguiente, que sería este 0,0108 menos la sumatoria desde igual 1 hasta 50 de 0,06. Listo. Ahora saco este y saco este dentro del forelán de la sumatoria y me quedaría entonces 0,123,216 i a la 2 por la sumatoria desde i igual 1 hasta 50 de i al cuadrado. ¿Listo? Seguimos con el otro, menos, saco lo mismo aquí, 0,0108 por la sumatoria desde i igual 1 hasta 50 de los i, porque fue lo que queda ahí adentro,
menos, esta quedó igual, desde i igual 1 hasta 50 de 0,06. Listo, el área total aquí sería igual. Esta no la conocemos, ¿sí? Pero entonces para no hacer el espacio, como tenemos cuestiones aquí de espacio, vamos a calcular primero cada una de estas sumas, a ver cuánto nos da. ¿A qué sería igual la suma desde i igual 1 hasta 50 de los i cuadrado? Recuerden que la fórmula era n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. ¿Sí lo recuerdan? Si no lo recuerdan, aquí la tengo, mirenlo. De los i cuadrado en n por n más 1 por 2n más 1. Aquí no lo alcanzan a ver. N por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. ¿Listo? En este caso n, para nuestro caso n sería 50. Entonces quedaría 50 por 50 más 1 por 2 por 50 más 1 sobre 6. No voy a hacer todas esas operaciones, las voy a colocar de una vez en nuestra calculadora. Los que no tengan calculadora de que se pueda poner fraccionario como yo lo coloco, pues hagan cosa por cosa. 50 más 1 van haciendo cosa por cosa. Pues yo tengo la ventaja de tener esta, entonces pues lo hago con esta. Sería 50 por 50 más 1. Entonces podrían colocar 51 de una vez. Por 2 por 50. Más 1. Y cerramos paréntesis sobre 6. ¿Listo? Y eso me da ese numerote que está ahí. Me da 42.925. Entonces me da 42.925. ¿Listo? Bien, entonces ya tenemos nuestro valor calculado ahí. Nos falta calcular entonces la otra suma. Voy a hacerlo acá, pero borro un poquito aquí. Y la otra suma es la sumatoria desde i igual 1 hasta 50 de los i, que la fórmula también no la sabemos. La voy a volver a recordar acá, que es esta, n más 1 por n sobre 2. Entonces quedaría n más 1 por n sobre 2, ¿cierto? Que en este caso sería, bueno, aquí de una vez reemplacemos el valor de 50 para no estar haciendo más procedimientos o procedimientos innecesarios. Sería 50 más 1 por 50 sobre 2. Que yo también lo voy a hacer en mi calculadora. Quedaría 50, bueno, paréntesis 50 más 1 por 50 dividido 2. Y me da 1275. Listo, ya tengo otra de los insumos. Entonces volvemos a nuestra expresión que la teníamos acá, ¿se acuerdan? Y la voy a volver a copiar aquí. Entonces el área total sería igual entonces a este valor de aquí, que sería 0,000216, ¿cierto? Aquí cometí un error grave, que es no haber colocado la sumatoria desde igual 1 hasta 50 y no me la podía haber saltado por la sumatoria de i al cuadrado, que ya la habíamos calculado, que nos dio 42.925. Voy a quitar esta línea porque necesitamos todo el espacio máximo. Más, bueno, sigue entonces nuestra regla, diría ahora. No, si la había colocado, lo que pasa es que coloqué una i de más. Vamos a corregir ese pedazo. $216. Listo, se suma otra no ahí multiplicado por. Listo, continuamos ahí. Listo, 42.000 más. Entonces ahora seguimos aquí según la regla. Dice menos 0,0108, que es el que está aquí. Por lo que le da la suma de esto. Esta nos dio multiplicado por 1275. Menos, ¿sí?, esta de aquí. Sabemos que esta se multiplica este por este, o sea que sería simplemente 0,06 multiplicado por el valor de aquí. Bien, entonces ahora seguimos calculando el área total. Sería entonces a multiplicar. Vamos a hacer 0,30, 1, 2, 3, 216
multiplicado por 42.925, eso me da 9,2718 menos lo que me da este lado de acá, que sería 0.0108 por 1275, que me daría 13,77 menos, ya sabemos esta multiplicación, que sería 0,06 por 50, que me daría 3, menos 3. Listo, entonces vamos a dar nuestra respuesta final y quedaría entonces 9.2718 menos 13.77 menos 3, y eso me daría menos 7,49, menos 7,4982. Digamos que aproximadamente, para hacer las cuentas un poquito más, para no dejar tanto decimal, podríamos decir que el área total es aproximadamente menos 7,5, aproximándolo, más o menos. ¿Listo? Ahorita lo verificamos entonces en nuestra gráfica. Alguien preguntará, muy suspicaz: uy, profesor, pero esta área es negativa, ¿y cómo un área va a ser negativa si las áreas son positivas? Existen, las negativas no tienen sentido. Y realmente el menos nos está dando es una indicación, no nos está diciendo ni se está determinando que el área sea negativa. Lo que me está diciendo es dónde está ubicada el área. Si la figura fuera, no sé, algo así, me estoy inventando alguna cosa. Si el área era positiva nos daría por encima del eje, así. Y si el área fuera negativa nos daría por debajo del eje. O sea, muy seguramente esta área está por debajo del eje. O sea, en pocas palabras, si el signo es negativo, el área está por encima. Y si el signo es positivo, el área está por encima. Y si el signo es negativo, el área está por debajo. Entonces ahí viene una cosa muy particular. Si ustedes al dibujar la gráfica les doy un intervalo de aquí a aquí, usted no podría calcularlo completo, porque lo que está haciendo es sumar lo de arriba y restarle lo de abajo. Ahí habría un problema grave y entonces el área no sería real. Tendríamos que dividir un pedazo hasta acá y de aquí a acá otro pedazo, de aquí a acá otro pedazo, porque el área está por encima y por debajo. Eso lo haremos en ejercicios futuros. Por ahora calcúlenlo, no importa si en el ejercicio está por encima o por debajo, calculenlo del intervalo al intervalo, pero después en clases siguientes vamos a mirar cómo se hace en ese caso, o sea, cómo serían los casos. No es muy diferente, simplemente hay que dividir la gráfica en los pedazos que están por encima y por debajo, y se suman las áreas por aparte. ¿Listo? Básicamente es eso. Entonces ahora quiero que veamos las gráficas para que ustedes las comparemos, a ver si las áreas nos dieron iguales o no nos dieron iguales. ¿Listo? Recuerden que el área primera del primer ejercicio nos dio, por aquí la teníamos, el área nos dio 16,365. 10,365. Aquí no podría, yo diría que es 16,4 aproximadamente, pero no puedo decirlo. Y el área del otro que nos dio fue menos 7,5. Vamos a mirar si 16,365 y menos 7,5 son las áreas que realmente representan esas figuras que tenemos ahí. ¿Listo? Vamos allá. Bueno, muchachos, entonces lo que hacemos en nuestro computador es vamos a internet y ponemos aquí GeoGebra clásico. Ahí aparece y le dicen ahí GeoGebra clásico y entran a este, damos clic ahí y entramos a nuestro programa, que es este. Yo también ya me di la tarea de bajar el archivo, el que habíamos hecho. Yo le puse las respuestas que nos dieron. Se acuerda que nos dio 16,65 este, y este nos dio menos 7,4982, que lo aproximamos menos 7,5, pero digamos que esa es la respuesta real y vamos a compararla con el área. Entonces empecé. Lo primero que debemos hacer entonces es ir aquí a nuestra función y escribir la función que necesitamos. En este caso yo la miro aquí y la función es menos 3x más 7, f de x. Entonces la copio tal cual como dice ahí, f de x igual a menos 3x más 7. Aquí puse una cosa que no era, menos 3x más 7
verificamos, aquí está, correcto, y aquí tenemos nuestra gráfica. La voy a correr un poquitico aquí para que la veamos. Se corre con esta opción de mueve y manteniendo el botón oprimido usted la puede correr. Si está en otro lado, no. Bueno, entonces vamos a mirar los límites que nos están diciendo. Nos dicen que lo haga desde -1 hasta 2. Entonces desde -1 es este sitio hasta 2, que sería aquí. Entonces me toca moverlo otro poquito para ver dónde golpea arriba. Hasta aquí. Mire, -1 golpea aquí. Hasta 2 golpea aquí. O sea que nuestra área vamos a señalizarla. ¿Cómo hago para dibujar el área? Voy a esta parte y le digo polígono. Le digo polígono. Entonces señalo aquí manteniendo oprimido el botón. Ay, perdón. Hice mal. Si es polígono, sí. Voy desde aquí hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí y hasta aquí, y me genera un área. ¿Sí la ven? Que ya la señalizó de otro color. Ahora, ¿qué hago? Tengo que calcular el área. Entonces voy a este que parece como un ángulo y le digo área y le doy clic encima. Cuando me da el área, me dice que es 16,5, que el área que está ocupando ese espacio es 16,5. Entonces vamos a mirar nuestro y ahí me dio 16,365, o sea que nuestro procedimiento, digamos que está en términos generales bien. ¿Por qué no da 16,5? Porque el área es exacta. En este caso el área que se calcula aquí es exacta. Nosotros calculamos un área con solamente 100 divisiones. Si hiciéramos 1000 o 10.000 como les decía ahorita, pues les daría todas esas que están allí. Listo. Si usted quiere copiarla y pegarla a otro, bueno, usted puede coger esto, aquí donde dice mover. Puede coger esto y moverlo y colocarlo en otro lado. Digamos, yo lo voy a colocar aquí afuera para que se vea, no dentro de la esta. Si usted quiere entonces hacer eso, entonces va a su computador y escribe la parte de print screen, copia o le toma una foto de la pantalla, imprint paint. Yo lo que hago es ir a Paint y pegar esa foto allí y le recorto lo que necesito y solo dejo las partes que yo necesito pero usted puede hacer un editor de imágenes que usted quiera utilizar. Utilizo este porque en términos generales es muy sencillo usarlo y pues ahí me da garantías para hacerlo. Lo copio, voy a donde lo tenía y lo voy a pegar ahí para que ustedes lo vean. Quedó muy grande, entonces lo achicamos un poquito y ya pueden ver que ahí quedó. Yo puedo agrandarlo otro poquito, que quede más bajito, lo mando al centro, bueno, etcétera. Y ya nos quedó organizado nuestro ejercicio. Listo, ya quedó el primer dibujo. Ya sabemos entonces que en efecto el área, donde muy parecido calculando con el método de suma de rima y con el otro, y con el método de hacer el área exacta del dibujo. Ahora vamos a mirar el de este, porque recuerden que lo estoy haciendo porque el ejercicio aquí dice dibuja y grafica y determina. Dibuja la gráfica y determina. Entonces ya hicimos nuestra primera gráfica. Ahora vamos a hacer esto. Yo no necesito que ustedes se pongan a hacer eso ahí a pulso. Para eso está la tecnología, no nos vamos a matar. Y vamos a hacer esta parte de acá. Entonces volvemos nuevamente aquí. Y lo que hago es borrar. Como los borro, le doy aquí clic, le digo borrar y borro todo lo que acabamos de hacer para que digamos que podamos hacer otro nuevo, ¿sí? O también se le puede decir limpiar todo, pero digamos que lo hice hasta ahí. ¿Listo? Bien. Aquí en esta parte entonces tienen cuadrados y cosas de esas. ¿Listo? Entonces vamos al otro ejercicio que nos dice que aquí es x al cuadrado más 3x menos 1. Entonces voy aquí, digo f de x igual, verifico es x al cuadrado más 3x menos 1. Entonces, x, como le pongo el cuadrado, aquí mire que está un cosito que dice que le puedo poner al cuadrado o cualquier exponente. Entonces al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado más 3x menos 1. Entonces más 3x menos 1. Listo, entonces ahí ya aparece nuestra gráfica. Como pueden ver, no está, entonces la voy a mover, mueve. Y vamos a mirar entonces, ya la vemos ahí, vamos a mirar en qué intervalo me lo están haciendo. El intervalo que me están diciendo es entre menos 3 y 0. Entonces voy aquí. Menos 3 estaría acá, vean. Entonces marquemos un punto para referenciarlo. Entre menos 3
y 0, o sea, hasta aquí. Fíjense que esta gráfica bajaría hasta este punto y bajaría hasta este punto. Y el área sería ocupada por todo este pedazo. Si se fijan que el área está por debajo del eje, por esa razón el área nos está dando negativa. Si lo hubiera hecho, por ejemplo, entre, no sé, entre menos 5 y 4 me hubiera dado por encima, igual que entre 1 y 2 me hubiera dado por encima. Pero, por ejemplo, si yo tomara entre menos 2 y 4, una parte la tendría debajo y otra parte la tendría encima. Y ahí sí tenemos dificultades, porque ahorita les explico un poquitico qué es lo que sucede, pero básicamente sí toca que el intervalo esté en un espacio en donde o esté por encima todo o esté por debajo todo. Para los casos donde está combinado tenemos que hacer otra cosa. Bien, aquí hay una forma de seleccionar el área, pero para no complicarlo, sino hacer cosas nuevas, voy a decir lo mismo. Digo polígono, aunque ese no es un polígono, pero y lo voy a unir. Voy a hacer chin, uno aquí, y aquí lo que voy a hacer es irlo pegando muy cerquita, irme pareciendo al arco de la gráfica, dándole varios puntos para que me vaya dando el arco de la gráfica y se acerque mucho al área que estoy buscando. Aquí miren, si se dan cuenta que lo voy haciendo muy pegadita. Hay una forma de calcular el área de otra manera, pero digamos que por ahora no voy a hacer eso. Y la termino siempre donde empiezo. Y miren, ya me dio esa figura ahí. Y vuelvo nuevamente y le calculo el área. Y la cogemos y decimos 9. Y lo voy a poner por aquí arriba. Por aquí a un ladito, puede ser aquí. Ahí puede ser. Mire que el área nos dio 7,45. ¿Y a nosotros nos dio qué? Verifiquemos. A nosotros nos dio 7 menos 7,49. Nos pasamos por 0,04 unidades más o menos. Casi nada. O sea, estamos muy parecidos a lo que estamos haciendo. Nuestra área nos quedó. Listo, entonces ahora hago lo mismo. Le tomo una foto. Imprimo a la pantalla. Que todos los computadores tienen esa opción. Que es Import Paint. Y voy aquí y la pego. Y también la modifico, le quito lo que no necesito, la corro y la copio y la pegamos en nuestro archivo. ¿Listo? Ya quedó un poco grande, pasamos esto por acá y achiquémoslo un poquito para que nos quede ahí. Bueno, esto ya son cuestiones de ajustar. Pongámosla aquí a un lado que no nos ha dejado trabajar. Ahí. Y ya se pueden dar cuenta cómo nos va dando nuestra gráfica. Así que le corremos esto también para acá. Darle un poquito más de espacio a nuestra gráfica. Y poderla hacer un poquito más grande. ¿Listo? Bien, básicamente eso es lo que hay que hacer. Entonces ya se pueden dar cuenta que los valores que están allí sí nos coinciden. Muchachos, básicamente es eso. Pues vamos un momentico a la guía para unas informaciones generales. Bien, se dieron cuenta cómo estas áreas no dieron exactas. Por ejemplo, esta sí nos dio exacta. Esta no nos dio tan exacta. Aunque el área era 16,5, pero estuvimos muy cerca del valor. Digamos que fallamos por 1,35 unidades nomás. Entonces digamos que 0,135 unidades, o sea 0,1 unidades, que eso es muy pequeño para las tan poquitas divisiones que hicimos. Ya en el siguiente tema veremos cómo aproximar estas respuestas exactamente y que nos dé la respuesta correcta. Ese es nuestro ejercicio la próxima vez. Listo, muchachos. Cualquier duda me preguntan, me llaman, me pueden mandar por WhatsApp, yo les ayudo con mucho gusto. Últimamente han salido un poquito geniales, nadie pregunta nada. Entonces, bueno, me parece chévere que sean tan autodidactas y la cosa vaya tan bien. Pero si quieren preguntar, con gusto lo pueden hacer. Listo, muchachos, nos vemos en la próxima oportunidad. Chao.